Hola gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero comenzar a traerles un nuevo tipo de contenido diferente al canal, más allá de los top, más allá de la historia y de los gameplays. Hoy me gustaría traerles videos en donde vamos a estar analizando lo que sería el contenido de otras personas. En este caso el que quiero traerles hoy es el contenido que hizo Dash Script sobre un análisis de Dark Souls 1, en donde la idea sería básicamente ver el punto de vista de Dayo, analizarlo, seguramente en algunos puntos vamos a conseguir, mientras que en otros no, pero nos va a dar una perspectiva que seguramente no teníamos sobre por lo menos algunos puntos de Dark Souls 1. Si le gusta esta clase de contenido, que no es una video reacción, sino es más un análisis, porque no voy a poner una de cámara, déjenmelo saber en los comentarios, y también si tienen algún otro video que quieren que vea y que publique, que les dé mi opinión, déjenmelo también en los comentarios para ir poco a poco trayéndoles de manera regular este tipo de contenido. Como ya le dije, la idea es que sea un contenido extra, en donde vamos a estar viendo el video. Voy a intentar hacer la menor cantidad de pausas posibles, pero seguramente a lo largo del video voy a ir pausando como para ir dando mis puntos de vista sobre aquellas cosas que vaya comentando Dayo. Para las personas que no conozcan a Dayo, es un crítico, algunas veces de videojuegos, otras veces de cine, en donde bueno, da unos argumentos bastante interesantes que en algunos puntos yo puedo coincidir, seguramente en la mayoría coincidamos, pero en algunos no. Así que bueno, Dayo tiene en este caso un video de Dark Souls, el cual me gustaría verlo con ustedes. Tiene también de Dark Souls 2 y Dark Souls 3, así que si les gusta este tipo de videos podemos continuar con la trilogía completa de los videos de Dayo. Bueno, no me quiero alargar más, vamos a comenzar y intentaré hacer la menor cantidad de pausas posible, chicos. Nueva propuesta. Esta viene de la mano de Miguel AB98 y Gaara Pain. Espero que os guste. Dark Souls es una de esas obras de culto para las que he llegado tarde. Ok, bueno, ya arrancamos mal porque ya voy pasando. Quiero que se pongan en contexto que este video Dayo seguramente lo hizo en la época de Dark Souls 1. De hecho, estoy viendo acá la fecha. Lo hizo ya hace 10 años, es decir, 2013. Época donde ya bueno, se estaba desarrollando lo que sería Dark Souls 2. Y ya nos está comentando que llegó lo que sería tarde a la franquicia de Dark Souls. Yo acá en este punto coincido con Dayo porque yo llegué muy tarde en lo que sería el momento donde salió Dark Souls. De hecho yo me inicié con Dark Souls 2 y Dark Souls 1 lo probé básicamente 4 años luego. Pero bueno, acá seguramente vamos a conseguir en este punto con Dayo, porque tanto él como yo llegamos medio tarde a lo que sería todo este movimiento que trajo este fantástico juego. Demon's Souls la gente ha estado diciendo maravillas de esta saga, pero supongo que en su momento me interesaba más Call of Duty, no sé. Bueno, en la época en donde salió Dark Souls 1 era muy de moda Call of Duty. No sé si conocen a un canal llamado Musca, un canal bastante popular en ese momento, y que gracias a él yo, por ejemplo, conocí lo que sería Dark Souls. Bueno, en ese momento Musca estaba subiendo mucho contenido de Call of Duty porque era muy popular. Y en paralelo subía contenido de Dark Souls, que fue gracias a él que yo conocí la franquicia. Entonces es normal que en esa época, estamos hablando 2012, 2013, bueno, que esos juegos eran muy populares. De hecho, en esa época los juegos shooter estaban de moda. Y fue en ese momento cuando llegó Dark Souls que hizo un contraste tan grande con los shooters de esa época, como por ejemplo Call of Duty o Battlefield, por así denominarlo. Porque este juego, a diferencia de estos dos grandes juegos que había en ese momento, te ofrecía una dificultad que no se veía de hace bastante tiempo. De hecho, había un meme muy popular en esa época en donde vos, para pasarte la campaña de un Call of Duty o de un Battlefield, necesitabas mucha habilidad, porque la mayoría de los enemigos que te topaban le erraban a los disparos, no te disparaban, haciendo que vos te pudieras pasar el juego incluso en la máxima dificultad sin muchos problemas. Y claro, este juego vino en una época donde te daban todo, digámoslo, mascadito, sin muchas dificultades. Dicho sea de paso, yo no recuerdo ahora mismo en esa época ningún juego difícil que
que me haya quedado así en el recuerdo. Es más, yo en esa época me refugiaba en los clásicos, en los juegos clásicos de PlayStation 1, Sega Dreamcast, porque no había algo, o PlayStation 2, no había algo que me llamara la atención en el año 2002, 2013. De hecho, los juegos que yo jugaba en esa época eran puros juegos de estrategia, porque era lo único que más o menos te podían llegar a dar algo de desafío. Hasta que bueno, después terminé conociendo este fantástico juego y me adentré a la saga. Continuemos. También es que cuando anuncian un juego porque es difícil, bueno, sí, queremos que los juegos nos desafíen y dejen de cogernos de la mano, pero yo no vendería Primer diciendo no me he enterado de nada, pero es increíble. La dificultad es... Bueno, acá rápidamente, Primer es una película media... como le pasa a Dark Souls. Dark Souls en esa época era un juego muy de culto, y Prime es una película bastante muy de culto, así que estoy entendiendo que hace un paralelismo a juegos que pasan muy desapercibidos. Pero bueno, sí, es tal cual. Demon's Souls, como dijo Dayo, en su momento, recuerden que salió para la PlayStation 3. Demon's Souls en su momento, y encima fue exclusivo. No fue un juego muy llamativo, de hecho era un juego muy difícil para la época y muchos jugadores pasaron de él por la dificultad. Pero pasó algo muy mágico con Demon's Souls, y eso es que del boca a boca, por los jugadores que pudieron completar la aventura y lo disfrutaron, se fue haciendo popular, se fue haciendo como un juego de culto, un juego que era recomendado por las propias personas que lo habían terminado, por la dificultad misma. Obviamente hubo un filtro muy grande en ese juego que hizo que se hiciera un juego más para la gente de nicho que para todo el mundo. Y con Dark Souls 1 pasó lo mismo, porque era un juego tan difícil y también la historia era tan críptica que no te llegabas a enterar de nada, como dice Dayo. De hecho, es muy raro que en tu primera partida te enteres de algo, salvo en el Demon's Souls, que más o menos está poco claro la historia, porque te explican al inicio, pero en el Dark Souls 1 era un poco muy críptica la historia y tenías que hacer varias vueltas para entenderla y descifrarla. De hecho, de este juego salieron un montón de canales explicando la historia, explicando los personajes, y fue ahí donde se hizo más fuerza en el boca a boca de este título. Es un medio, no un fin. Así que me acerqué con cierto escepticismo a Dark Souls, pero me alegra decir que es mucho lo que me encontré. La acción ocurre en Lordran, una región forjada por la guerra. Gwyn, el Señor de la Luz, acabó hace varios siglos con los dragones y dio comienzo en la Edad del Fuego. Pero al igual que el chocolate Nestlé, todo lo bueno se acaba, y ahora mismo la Edad del Fuego es la edad de las cenizas medio encendidas, con la mitad de los seres humanos convertidos en no muertos. Aquí ser no muerto significa que eres inmortal, pero cuando pierdes tu humanidad o tu objetivo en la vida, te conviertes en hueco y enloqueces. Los no muertos están exiliados de la civilización, y son o encerrados en un refugio o vagan por el mundo. Bueno, esto que parece algo sencillo, en su momento era algo medio complicado de entender, porque me explico, chicos. La mecánica del no muerto, que Dayo lo explica muy rápido, es que tu personaje puede resucitar, puede morir, y el mundo se ha afectado. Entonces, en los juegos de esa época, no sé, les voy a poner un ejemplo: Call of Duty, si a vos te llegan a matar, o en Battlefield, si a vos te llegan a matar, tu partida se volvía a cargar. O por ejemplo Skyrim, un juego más parecido a lo que sería Dark Souls. ¿Qué pasa? Vos cuando te matan, reanudás al último punto anterior. Se te carga la partida en el último lugar que vos guardaste. En cambio en Dark Souls no existe un botón de guardar partida. No existe un punto de control en donde vos, si te supera la dificultad, cargas partida y volvés al inicio. No existe. Esto quiere decir que si te llegás a morir, vas a perder lo que sería primero tu progreso, porque vas a regresar hasta la última hoguera, lo cual quiere decir que vas a tener que hacer todo un tramo muy largo. Y segundo, vas a poder perder la moneda de intercambio, que eran las almas, que luego si las querías recuperar tenías que hacer todo ese tramo de vuelta. En juegos de esa época era muy rara esa mecánica donde tu muerte seguía afectando lo que sería tu partida. El único juego que yo recuerdo que más o menos jugaba un poquito con la muerte del jugador es BioShock.
que vos cuando morís te resucitan en una cápsula, con todo lo que eso implica, porque perdías todos los recursos. Si gastabas un montón de munición, bueno, perdías la munición, y tenías que hacer todo un tramo de vuelta. Aunque en BioShock, bueno, tenías botón de guardado, así que podías más o menos solventarlo, pero en este juego no existía. Entonces la mecánica del no muerto era algo novedoso en esa época. Nosotros somos uno de tantos no muertos que oye hablar de una leyenda sobre un misterioso elegido. Lo primero que llama la atención sobre Dark Souls es su particular universo fantástico. Los japoneses parecen ser los únicos que saben hacer algo más que plagiar a Tolkien o plagiar a George R.R. Martin o plagiar a Neil Gaiman. Y a pesar de ser fantasía medieval, Lordran respira un carácter único. Lo primero, no hay nada de elfos, enanos, orcos ni esas mierdas. Es un mundo decadente pero mágico, con una teología única y fascinante, vacío pero con restos de lo que una vez fue una gran civilización. Bueno, esto es verdad. En tu primera partida te va a llamar mucho la atención lo que será la ambientación. Y algo que a mí como dice yo, a mí me llamó la atención es que no aparecían las típicas razas comunes que te encontrás en la mayoría de los RPG. Es decir, no había elfos, no había orcos, no había ninguna raza común que te encontrás en estos juegos RPG, por poner un ejemplo, Skyrim. Sino que había un ecosistema completamente diferente, una mitología completamente diferente, y esto iba de la mano con la historia del juego, que te narra básicamente la extinción de una raza superior, que eran los dragones, por mano propia de los dioses que se habían alzado en ese momento, por lo cual ya el juego tenía un aire que lo hacía un poco diferente a la mayoría de los RPG que había en su momento. Digo Skyrim porque es el más popular que había en ese momento, pero bueno, podemos poner por ejemplo Dragon Quest, por poner otro ejemplo. Y tiene ese toque japonés tan único en su narrativa, muy sutil y centrada en recalcar que estamos solos en nuestro viaje, reduciendo la épica a momentos muy escasos. A primera vista parece que Dark Souls no va de mucho. Llegamos a un sitio y nos dicen que tenemos que hacer sonar 2 campanas como si fuéramos Quasimodo, pero luego comenzamos a encontrarnos con otros personajes y a través de ellos comienza a construirse una trama. Y es verdad esto. ¿Cuántos le ha pasado en su primera partida no saber qué tienen que hacer y simplemente ir explorando el mundo, y poco a poco las piezas se van encajando y vas entendiendo un poco la historia a través de hablar con personajes, a través de leer descripciones de objetos, porque si no haces esto no te enterás prácticamente de nada, y es algo que en esa época los juegos, no sé, el Skyrim por un ejemplo, no te explicaban. Te explicaban ya de entrada. Tenías o un NPC que te explicaba toda la trama, o había una cinemática que te explicaba todo, o una voz o un niñosa ahí en el cielo te decía: mirá, está pasando esto, vos sos el elegido, tenés que venir y resolver esto. Y en Skyrim no, en Dark Souls no. En Dark Souls sos un no muerto más del montón, y tenés que cumplir 2 objetivos, y de ahí intentar resolver o intentar entender lo que pasa al mundo. Tenés que tocar las 2 campanas, y a partir de ese punto, bueno, arreglátela a vos, y a partir de eso vos vas encontrándote NPCs que te van dando pistas y te van ayudando en lo que sería tu aventura. Algunos te dan consejos, como puede ser el caballero que te encontrás en el santuario del Hace Fuego, que te dice para los lugares que te conviene ir. Otros te ofrecen ayuda más directamente, como es el caso de Soler, que lo puedes invocar. Y después tenés otros que te van a intentar trolear, como es el caballero que está en la celda antes de entrar al combate contra las gárgolas, que te mata a la guardiana de fuego y te jode bastante en ese punto. O por un ejemplo Pate, que te fastidia bastante en las catacumbas de Nito. Pero básicamente el juego lo tenés que ir revelando la historia como si fuera un rompecabezas. Tenés que ir poco a poco encantando las piezas a través de los diálogos con NPCs, a través de leer objetos, o incluso encontrar a personajes que están ocultos, que es muy común en este título. ¿Y cómo lo diría? ¿Recordáis cómo comenté en Half-Life 2 y Silent Hill 2 que la trama estaba repartida y teníamos que escuchar conversaciones alternativas, interpretar el significado simbólico de ciertos objetos y leer entre líneas para comprender qué estaba pasando realmente? Dark Souls coge esos conceptos de historia fragmentada y los eleva a la enésima potencia. Bueno, esto es lo que le decía, que el juego tiene otra forma de contar lo que sería la historia.
Vamos a tomar el caso de Half-Life 2, porque justo el que puso Dayo. En Half-Life 2, ¿qué pasa? Vos tenés lo que sería la trama principal, que avanzando, los personajes como puede ser Alex, te van contando un poco qué pasó luego de los acontecimientos de Half-Life 1. Vos poco a poco podés ir entendiendo lo que sería la historia principal del título. Pero después vos tenés lo que serían los discursos del que controla Ciudad 17, que te podés más o menos entender cómo es vivir en un régimen autoritario. Después vos tenés los droides que te van siguiendo y te van sacando fotos, que ya ahí te das cuenta de que es muy complicado tener algo de libertad ahí. Y después vos, si querés, te podés ver cómo los NPCs interactúan entre sí, como los guardias abusan de su poder y mancillan a los ciudadanos. Es una forma de contar la historia más por el lado de la acción, cosa que está bien porque es un juego, que por el lado de la cinemática. Y esto es algo que Dark Souls lo hace porque no tiene prácticamente cinemática. De hecho, el primero, la única cinemática que tiene es la del inicio. Bueno, sí, después tenés la de las campanas, pero no te cuenta nada de mucha historia ahí. Pero la primera cinemática es la única que te da toda esa información. Y después todo lo otro tenés que ir descubriendo mediante diálogos, objetos, personajes que están ocultos. A veces tenés que leer varias veces la descripción de un objeto y enlazarla con otro objeto para finalmente ponerlo en contexto con la historia. Bueno, no quiero alargar mucho esto, así que, ok, continuemos. Y si no sabéis hacer exponenciales, entonces historia fragmentada entre líneas para darle un poquito para atrás porque se pierde la idea de Dash. ¿Qué estaba pasando realmente? Dark Souls coge esos conceptos de historia fragmentada y los eleva a la enésima potencia. Y si no sabéis hacer exponenciales, entonces seguramente este vídeo no es para vosotros. Dark Souls se basa en el control de la información. ¿Recordáis esos días cuando la vida era más sencilla y no existía internet? Cuando eran todo leyendas urbanas y cualquiera os podía soltar una trola sin que os enterarais, los tiempos de mi signo en la zona safari y el camión de Mew. Era una época donde cada nuevo descubrimiento era fascinante y solo sabías lo que te esperaba por lo que los demás te decían. Tú nunca lo veías, era fiarse o nada. Lo digo porque Dark Souls retoma estos conceptos de misterio y exploración. La trama apenas tiene presencia y hay que buscarla. Bueno, pero esa es la magia que tiene el juego. Yo creo que algo bueno que tiene el juego es que no te lo da todo servido en un plato como para que vos ya sepas la historia, sepas las mecánicas más avanzadas, sino que vos tenés que ir poco a poco investigando y explorando. Y si vos por casualidad te encontrás con un NPC o un arma, se te recompensa esa exploración que hiciste con más historia, con más lore o con un arma más interesante. Hay muchas zonas en el primer Dark Souls que vos, para poder acceder, tenés que dar un montón de vueltas. ¿Bien? Tenés que conseguir o una llave o tenés que encontrar cierto objeto que te permita llegar a ese sitio o hacer algo especial en algunos casos. Un muro ilusorio, un personaje que te dice cómo llegar a ese sitio o una leyenda que te habla sobre un lago misterioso. Entonces se te recompensa lo que sería la exploración y el ser curioso. Esa es la visión que tenía Miyazaki en estos títulos. No contarte todo de entrada, sino que darte la información más básica y que vos vayas rellenando el resto. Y al explorar y al investigar, se te recompensa con estos elementos que les acabo de mencionar. Continuemos. Y toda la información está muy repartida, de modo que es importante investigar. Escuchad mi consejo. Si queréis jugar a Dark Souls, no os informéis sobre Dark Souls. Disculpen que lo pause tanto, pero este es un consejazo espectacular. Chicos, si quieren disfrutar del juego de la manera en que lo quiso el autor, es decir, de la manera que lo quiso Miyazaki, lo mejor que pueden hacer en su primera partida es no saber nada del juego. Entrar como todo el mundo inició, es decir, jugar, aprender uno por sí mismo, aprender de las bases del juego, chocate contra las 1000 paredes que tiene el juego y disfrutarlo. Esa es la experiencia más pura que hay en un Souls. Es decir, ir con toda la curiosidad del mundo y aprender en la marcha. Después, bueno, ya tu segunda partida, si querés saber bien cómo agarrar ciertas armas especiales, si querés enterarte de algo que te haya quedado pendiente del lore, bueno, sí, podés pillarte una guía, pero
En tu primera partida yo creo que el mejor consejo que se les puede dar, más allá de usar esta build, usar esta arma, ve por este lado, agarrar este objeto, yo creo que el mejor consejo es jueguen sin saber nada. Que hoy en día es muy complicado, yo lo sé, pero jugá como si nunca te hubieras enterado nada del juego. Y esa es la experiencia más pura que tienen estos juegos. Es la mejor forma de jugarlo, sinceramente. Y si no queréis jugarlo, no seáis mentirosos, claro que queréis jugarlo, no os informéis sobre Dark Souls. Ni siquiera voy a mostraros mucho en este vídeo. Capturé apenas 11 de las casi 40 horas que me he llevado pasármelo, y apenas voy a poner la mitad, en parte porque no quiero revelar mucho y en parte porque 2 horas de sesión transcodificadas pesan más que toda mi colección de archivos. Dark Souls confía sobre todo en la exploración y la aventura, en llegar a un lugar que desconoces y entrar sin saber qué ocurrirá, en ver algo increíble y quedarte boquiabierto. Todo se desarrolla en un mundo que podemos recorrer con absoluta libertad y sin tiempos de carga, y al basarlo todo en la jugabilidad en tiempo real, cada descubrimiento es fascinante y... Ojo, y en esa época el poder patearte todo el mapa sin una pantalla de carga era algo muy novedoso. Es decir, no había muchos juegos que te tiraran en un entorno, digámoslo, semiabierto, como era Dark Souls, porque no es un mundo abierto, pero semiabierto, en donde vos podés básicamente ir del punto A al punto B sin una pantalla de carga. Y aún más importante que tenía este primer título, que todo el mapa estaba interconectado. Algo que yo creo que fue el primer juego que vi algo tan bien hecho. Es decir, que todo el mapa esté bien conectado, sin tener que usar una pantalla de carga, sin tener que usar algún elemento de transición. Tengan en cuenta que este juego salió para la época de la PlayStation 3 y Xbox 360. Una pantalla de carga, la mayoría de los juegos implicaba estar un buen rato esperando hasta que se cargara. Yo me acuerdo de las pantallas de descarga de el Skyrim en la Play 3, eran eternas, hermano, eran eternas. Y este juego no contaba con pantalla de carga. Ojo, había momentos, como por ejemplo en el tutorial, que cuando llegabas al final de la zona te teleportaba un pájaro, que sí es una pantalla de carga muy camuflada. Y después cuando vas a Norlondo, también te van a teleportar los demonios estos. Pero son tan mínimos estas ocasiones en donde un enemigo te lleva volando, que sería trampa decir que tiene pantalla de carga este juego, porque está todo bien conectado. Bueno, después sí, cuando desbloqueas el viaje rápido, ahí ya está. Ya se acabó el tema de ir poco a poco explorando todo el entorno. Pero era algo mágico que tenía el juego en ese momento, que vos te podías pasear toda la mitad del juego sin tener que tener un viaje rápido o una pantalla de carga. Algo que no se veía en ese momento, y mucho menos que estuviera todo bien conectado. Personal. Pero esto no se basa solo en conocer poco a poco el mundo. La trama principal de por sí es una deconstrucción de la típica premisa de acaba con el mal y salva el mundo porque eres el elegido y bla 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 bla. Pero la auténtica joya son las historias que surgen de cada uno de los personajes secundarios. Más que un RPG, Dark Souls es un dungeon crawler de nueva generación, igual que Eleanor es una aventura gráfica de nueva generación. Bueno, por lo que veo, Dasho está coincidiendo mucho con las cosas. No le estoy encontrando una crítica muy grande al juego. Y eso que todavía vamos la mitad. Pero bueno, así como dice Dasho, el juego es un Dungeon Crawler, es un juego de mazmorra donde vos tenés que ir recolectando objetos y avanzar. No es un típico juego donde te ponen un malo al final, en donde vos tenés que derrotarlo. No, de hecho, en el mundo de Dark Souls no hay malos tal cual, sino que hay matices. Y la gran mayoría de la historia las tenés que ir revelando poco a poco, como la del caballero alicaído, que después se termina convirtiendo en uno muerto, o como la doncella de la Blanca Vía, que después termina siendo traicionada por sus guardias. El juego está tan bien hecho que a medida que vas avanzando en la historia principal, vas avanzando en otras subtramas sin darte cuenta. El juego nos hace sentir solos e indefensos, y la mayoría de los lugares que visitamos o están vacíos o son ciudades fantasma. Los personajes secundarios son escasos pero muy valiosos. Están muy bien construidos, con unas motivaciones claras, y logran hacer que nos preocupemos por ellos de verdad. Tal cual. No sé si... yo voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Skyrim. Siento darle hoy tantos palos a Skyrim. No es que sea un mal juego, pero me viene como al dicho al dedo para el ejemplo. Skyrim es algo completamente diferente a Dark Souls. ¿Por qué? Porque como dice Dasho, en este juego hay muy pocos personajes. Creo que los puedes contar a todos con la palma de las dos manos.
en cantidad de personajes, pero cada uno está bien marcado, vos sabés bien su personalidad y se te quedan todos bien en la memoria una vez que vos te terminás el juego. En cambio en Skyrim tenés 800.000 NPCs, tenés ciudades, y yo sé que es malo para el Skyrim por esto porque es un juego diferente, pero vos tenés tantos NPCs que hay muy pocos que se te quede marcado, más allá de los personajes principales de los gremios, que capaz que son los únicos que se te quedan marcados, pero hay tantos NPCs que algunos no llegás a desarrollar todas sus tramas, y en Skyrim tenés pocos, pero son muy buenos en cuanto a calidad, en cuanto a desarrollo. Cada uno tiene una historia, puedes hablar con estos personajes y te desarrollan lo que sea la propia historia del juego y te cuentan un poco sobre ellos. Y hay algunos como por ejemplo, bueno, Sigir de Catarina, que te ayuda en ciertos momentos, que si seguís su quest terminás viendo como su hija termina luchando contra él porque se termina convirtiendo en un hueco, dándote una referencia de qué es lo que le sucede a aquellos que se terminan convirtiendo en huecos, perdiendo básicamente la cordura, y dándote más contexto sobre la historia del propio juego, que es básicamente tu historia, porque vos sos otro hueco igual que él, con la única diferencia de que vos todavía no te convertiste en eso que él se terminó convirtiendo. La verdad es que si lo ponemos así, sí, son pocos personajes, pero cada uno te cuenta una historia y tiene una calidad, una personalidad tan clara que te termina enriqueciendo tu aventura, a pesar de que no sean 200.000. Prefiero que sean 20, pero que sean buenos personajes que me acompañen a lo largo de la aventura, que sean 300 y no haber visto a ni siquiera a 20 y ni haberme acordado de esos 20. Y ojo, a mí me gusta Skyrim, me lo he pasado y es uno de mis juegos favoritos, pero le reconozco que la gran mayoría de los personajes que hay en el juego se me pierden en la memoria. De hecho, los que me acuerdo ni siquiera me sé bien los nombres, para que te dé una idea, que son los de los gremios. Y eso que le he echado más de 300 horas al juego, para que te dé una idea. Son historias que logran llegarnos y muchas veces tienen puntos increíblemente trágicos. Pero ya basta de trama, lo que vende y lo que atrae a muchos de Dark Souls es su jugabilidad. Es lo que tiene realmente peso en este juego y lo que gusta a los niños, ¿verdad? Los sablazos y la magia y el joder puta. Muchos preguntaréis, ¿es Dark Souls difícil? No exactamente. No, yo les digo, Dark Souls no es difícil. Es un juego que te exige. Es un juego que exige que vos estés atento, de que no te confíes, porque en el momento en el que te confíes y bajás el escudo, te va a castigar. Es un juego que te desafía y que no requiere que tengas una super habilidad. Te lo puedes pasar con la mayoría de las armas que hay en el juego, pero sí exige que vayas aprendiendo bien sus mecánicas, nunca bajé la guardia y que penses bien cada vez que vas a combatir contra un enemigo, porque hay enemigos que están puestos en zonas muy estratégicas y no puedes pelear contra ese enemigo de la misma manera que peleaste contra otros, como tampoco si te encontrás en un escenario diferente tenés que plantear luchar contra un enemigo de una manera completamente diferente. Es decir, tenés que tomártelo en serio el juego y tenés que ir con cuidado en la mayoría de los casos. Pelear contra un enemigo no es lo mismo que pelear contra 3 enemigos, como tampoco no es lo mismo pelear contra un enemigo cuerpo a cuerpo que contra un enemigo que te ataca a distancia. Ya la cosa cambia. Dark Souls es exigente. Mirá, justamente. Es como un profesor de matemáticas. Te enseña las bases de sus mecánicas y te prepara para lo que te espera. Pero en cuanto te pones cómodo te hace un examen sorpresa para ver si sabes manejarte de verdad. El diseño de niveles y el posicionamiento de los enemigos es brillante. Y sin tener que pararse con tutoriales ni explicarte nada, va introduciéndote nuevas localizaciones. Bueno, es lo que le decía. Sin tener que explicar mucho ya te introduce todas las bases del juego y ya te explica cómo tener que jugar. Y lo bueno que tiene este juego es que no es muy complejo, no es, por ejemplo, un hack and slash que tenés que apretar 40.000 botones. No, realmente el juego tiene botón de ataque rápido, botón de ataque fuerte, salto, ataque en salto, y después cubrirte, y después tener el parry, que ya es una mecánica un poco más avanzada. Y con eso, con el botón de ataque básico, puedes pasarte el juego, no necesitas más. Y ya con eso te dice lo buen diseñado que está el juego. A algunos les puede gustar más, a algunos les puede gustar menos. Yo creo que con eso el juego ya ha dado un paso gigantesco en simplificar mucho. Con esto tampoco estoy diciendo que con un ataque puedas matar a la mayoría de los enemigos, sino que con un solo ataque puedas pasarte lo que sea la gran parte del juego.
peligros y demás con mano experta. Dark Souls exige que sigas sus reglas para poder superarlo. Tienes que ser cauto, paciente, medir bien los tiempos, saber cuándo atacar y cuándo retirarte, predecir las fluctuaciones de la bolsa. Claro que si te crees Leroy Jenkins y entras en una zona sin saber qué te espera te van a violar. Bueno, eso es lo que le decía, enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo no es buena idea, y más si no tenemos en cuenta lo que sea la zona. En este caso el ejemplo que te dio Dayo es lo más común que te va a pasar cuando llegues a las gárgolas, enfrentarte contra los 15 no muertos que hay y encima no matar al catalizador que lo bufea, que lo hace más duros. Es como jugar a Gran Turismo con la misma mentalidad que a Burnout, es ridículo. Dark Souls no puedes jugar Dark Souls pensando que es un Devil May Cry, porque no va a ser lo mismo, te van a matar a los pocos golpes y tenés que plantear cada una de la estrategia. En el Devil May Cry vos vas, te enfrentás a 20 enemigos y con 4 botones haces 10.000 combos, y acá no va a pasar eso. Acá si te vas a enfrentar a 4 enemigos no te van a salir tan sencillo y seguramente te van a matar. Por no mencionar de que si te enfrentas a esos 4 enemigos en una zona amplia o en una zona angosta, cambia completamente el combate. El skate, el NBA 2K o el UFC de los hack and slash, profundo, con muchas opciones y difícil de dominar. Una sola distracción o un paso en falso aquí son fatales. Dark Souls es benigno cuando ganas y cruel cuando pierdes, pero nunca llega a ser injusto. En vez de puntos de experiencia o dinero, el juego utiliza almas como moneda de cambio. Necesitas almas para subir de nivel y comprar objetos, y necesitas humanidad para poder progresar con más facilidad. Así que vas por ahí chupando almas como si fueses justo chupa almas. Sí. Bueno, a ver, acá yo creo que queda bien claro el tema. Cuando te sale bien algo, el juego te recompensa ¿con qué? Con las almas. Con esas almas vos podés subir nivel y hacerte más fuerte, con lo cual avanza más tu progreso. Pero cuando vos te confías y vas a lo Rambo, a pecho descubierto, y te sale mal la estrategia, el juego te castiga. ¿Cómo te castiga? Te perdés las almas. Las almas son tu punto de experiencia, por lo cual perdés lo que sería el progresar con ese personaje. Lo cual no quiere decir que no las puedas recuperar. Las puedes recuperar, pero si te vuelven a matar, estás en el horno, básicamente, porque perdiste las almas. Entonces, hay que plantearse bien cada una de las zonas que vas avanzando, para intentar no perder el progreso que tenías con ese personaje. Sinceramente, ese hombre es realmente estúpido. Quedaba bien Hanson Abadier, ¿sabéis? ¿Y por qué este equipo está doblando Puella Magi? ¡No tiene sentido! La cosa es que si mueres pierdes toda la humanidad y todas las almas que tenías. Sin embargo, incluso entonces puedes redimirte y recuperar lo perdido si vuelves al punto donde moriste por última vez. Tal cual, podés recuperar. Este juego no te está enseñando a que lo tenés que hacer a la perfección. Te está enseñando a que si cometés un error, lo podés corregir. Son muy raras las ocasiones en las que el juego te castigue de tal manera que te mate de un toque. Son muy raras las situaciones. Yo creo que la única situación en Dark Souls 1 donde el juego te castiga con una muerte si te equivocás es la fortaleza de Zen, que hay trampas. Ahí te puede llegar a matar las trampas. Pero la mayoría de los enemigos están planteados para que vos los puedas enfrentar y que, bueno, si te dan un golpe vos te puedes curar. Y si te matan puedes recuperar tus almas. Es decir, el juego te enseña en algunos casos a través del fallo y el error y volviendo a probar, y en otros casos a través del análisis del entorno. Vos analizando lo que sea el entorno te das cuenta de la zona de peligro. En este caso Dayo puso el puente del dragón, donde ves en el suelo que está toda la zona chamuscada con lo que sería humo y fuego. Te muestra cadáveres llenos de quemaduras. Entonces ya con eso el juego te está indicando que posiblemente ahí haya algo que quemó esa zona, y indicándote que vayas con cuidado. Lo normal es que te termines comiendo la trampa y el dragón te termine escupiendo fuego, lo cual no quiere decir que te vaya a matar. En la mayoría de los casos te deja con la mitad de la vida para que te puedas curar, y incluso en ese puente el dragón no te ataca hasta que vas a la mitad del puente para que te puedas meter en lo que sería el atajo y te puedas cubrir del bolazo de fuego que te tira, con lo cual el juego te está enseñando cómo aprovechar cada uno de los elementos que tenés en ese sitio. Continuemos. La esperanza es lo último que se pierde, y hay muy pocas situaciones que te maten de un golpe o te dejen perdido. Siempre puedes luchar para salir del fango y salir adelante, y eso hace que toda la experiencia sea todavía más satisfactoria. De hecho, en la gran mayoría de las ocasiones vos podés pelear y huir si la dificultad del enemigo te sobrepasa. Estos enemigos en particular que puso Dayo ahora mismo, que son los demonios de Titanita, lo normal es que no los puedas matar hasta casi al final del juego, porque son tan duros que son difíciles de vencer.
hacer. ¿Y qué sucede? Lo normal es probar cuánto daño vas con ellos para ver si los puedes matar, porque te dan titanita demoníaca que te sirve muy bien para las armas de demonio o algunas armas en particulares, como puede ser el espadón de dragón. Pero ¿qué pasa? Son tan duros que la mayoría de los casos te terminan matando de 2 golpes y tú para matarlos tenés que dar 200.000 golpes. Entonces vos podés probar si querés el intentar matarlo, lo cual quiere decir que te vas a arriesgar a perder las almas. Pero en ese momento también puedes retirarte y huir. El juego te da la opción de quedarte en el combate arriesgándote o huir si te sobrepasa lo que sería la dificultad. Y hay muchas ocasiones en el juego que te da esa oportunidad. De hecho, contra los jefes del juego también te deja hacer eso. Si te sobrepasa lo que sea la dificultad de un jefe, vos podés usar ítems para retirarte del propio combate. Y de esa manera volver más preparado si no querés morir contra el jefe. Obviamente si tenés la habilidad para usar los ítems en el medio del combate. Y hablando de luchar, meterse de hostias aquí es un placer. En vez de limitarse a pulsa el botón de pegar hasta que este bicho muera, Dark Souls exige que planifique. Bueno, el combate en el juego, como dice Dayo, es en este caso, yo creo que es una de las mejores cosas que tiene. A pesar de que tiene un botón para atacar rápido y un botón para atacar fuerte, igual que Skyrim. Skyrim tiene el mismo sistema de combate, un botón para atacar rápido y uno para atacar fuerte, que tenés la misma barra de estamina. Skyrim y Dark Souls tienen la misma barra de estamina, pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia radica en que en este juego tenés que analizar lo que sería el patrón de ataque del enemigo. Vos podés rodear al enemigo para atacarlo por la espalda, podés usar un escudo para tanquearte el daño. Atacar con el ataque rápido no es lo mismo que ataque con el ataque fuerte, porque el ataque fuerte te consume más estamina, el ataque rápido no. Por otro lado, el ataque rápido, el enemigo te lo puede parrear dejándote vulnerable. Y si el enemigo está usando un escudo, como es el ejemplo que están viendo ahora mismo, vos podés usar el ataque en patada y de esa manera desestabilizar al enemigo y hacerle un ataque crítico. O, por otro lado, cambiarte de arma y hacer que el combate suba completamente en dificultad o baje en dificultad dependiendo del arma. Planifiquemos cada pelea y que sepamos escoger cada movimiento. El sistema de combate está muy elaborado, con distintas armas, distintas kinestéticas y muchas posibilidades de acción. Bueno, acá coincidimos, depende del arma, depende también del entorno, porque justamente fíjense en este muro. No es lo mismo usar acá una lanza que usar una espada, porque comúnmente la espada te va a rebotar en los muros, mientras que la lanza es mejor para estas situaciones. Entonces depende del enemigo, del entorno, te conviene cambiar de arma, con lo cual el juego amplía en ese apartado, en el combate, mucho más que en Skyrim, que vos en Skyrim podés resolver los combates de la misma manera que como iniciaste el juego, que es con la misma arma y con la misma estrategia, que es apretando el botón de ataque normal. Y así lo puedes completar el juego y no cambia nada. No cambia nada el usar un hacha con 2 manos, o una espada con una mano, o una espada con 2 manos en Skyrim, porque los golpes de las armas no rebotan en las paredes. Es lo mismo atacar con esa arma que con una más pequeña. Lo único que infiere es el daño del personaje. Obviamente después hay otras cosas en Skyrim que afectan al combate, como puede ser las magias, los buffos, pero eso ya es otra cosa que es completamente al sistema de combate cuerpo a cuerpo que ofrece el juego. Las peleas, sobre todo avanzado el juego, se vuelven increíblemente tensas y profundas, y los jefes finales exigen que nos comamos el coco y apliquemos todas nuestras habilidades. Ya sabes, como debería ser un buen videojuego. Bueno, eso es verdad. La mayoría de los jefes que tiene el juego, me está sorprendiendo lo mucho que Dayo le está gustando Dark Souls, porque pensé que íbamos a diferir mucho. Pero la gran mayoría de los jefes que tiene Dark Souls implica que aprendas muchas mecánicas del juego. Ahí puso Dayo el ejemplo de las gárgolas. ¿Qué pasa con las gárgolas? Las gárgolas tienen uno de los combates más injustos porque son 2 jefes al mismo tiempo. Y el juego ya te ha mostrado que enfrentarse a 2 enemigos al mismo tiempo ya para esa altura es complicado. Entonces 2 jefes es un combate muy difícil. ¿Qué te ofrece el juego para lidiar con ese combate? ¿O qué te ha enseñado el juego para ese punto? Previamente te has encontrado con Solar Dastora, un NPC que te ofrece tu ayuda. Así que ya en primera instancia, si te ves sobrepasado por esos 2 jefes, podés invocar a un NPC que te ayude a lo largo del combate. Con lo cual el juego ya te da la libertad de escoger si querés enfrentar el desafío individualmente, haciendo que el combate sea
más difícil pero más desafiante, o si te querés adaptar al combate trayendo a un NPC que te ayude, que justamente ese NPC está muy roto y normalmente se puede matar a los jefes sin ninguna ayuda. Por otro lado, en el propio combate, si vos tenés la habilidad suficiente, no solamente vas a poder matar a las gárgolas, sino que el juego te recompensa dándote un arma extra si vos le cortás la cola a las gárgolas, dándote de esa manera una recompensa por haber superado no solamente el desafío, sino por haber completado el cortarle la cola a las gárgolas, y teniendo un arma bastante rota para ese momento. Continuemos. Aunque también peca de ser algo obtuso, el tutorial te introduce las bases de los controles, y nada más. No hay explicaciones más adelante sobre cómo funcionan las alianzas con ciertas facciones, o sobre cómo se mejoran las armas, y para qué sirve cada mejora. No hay marcadores o diarios que te digan cuál es tu objetivo, y el único mapa que llegas a tener en todo el juego es el que tú te hagas en la vida real. Bueno, espera, vamos por parte. Difiere un poco con el tema del tutorial. Ciertamente en el tutorial de Dark Souls es muy básico, no lo voy a negar, porque te ponen marquitas en el suelo que te dice cómo atacar, cómo cubrirte, cómo poner la arma a 2 manos, cómo hacer el salto en caída. Ahí estamos de acuerdo. Pero en el 2012 todos los juegos hacían un tutorial así. De hecho Skyrim, el tutorial es así básicamente. Cuando vos empezás el juego te dice: con el R1 atacás, con el L2 haces ataque fuerte, abrís el inventario, te equipás las armas con este botón. El tutorial de Skyrim, que es un juego que es contemporáneo a Dark Souls, es igual. Y de hecho Skyrim tiene más complejidad y tiene más contenido, y aún así me parece que el tutorial de Skyrim es más básico para lo que sería Dark Souls. Después, con el tema del tutorial de Dark Souls, yo después les quiero traer otro video completamente diferente, pero el tema del tutorial de Dark Souls es que Miyazaki quería plantear el tutorial de manera que vos pudieras probar las mecánicas básicas en esa zona la cantidad de veces que vos quieras. Fíjense que en el tutorial es el único sitio en donde si morís no sos castigado. Es decir, si te morís en el tutorial vas a aparecer en la hoguera del tutorial y vas a poder probar la cantidad de veces el golpe básico con los enemigos que hay ahí, que son muy sencillos. Vas a poder probar un montón de veces cómo cubrirte, porque hay un arquero que te dispara con flechas. Vas a poder probar el parry, que es una mecánica avanzada contra un enemigo que siempre te ataca para que le hagas un parry. Y después tenés el ataque en salto, que lo puedes probar con un jefe, el cual luego lo puedes reutilizar con otro jefe. Que estamos de acuerdo que después, más adelante en la aventura, no se usa más el ataque en salto, pero te enseñan a utilizar por lo menos las mecánicas básicas del juego. Después, bueno, sí, obviamente, el mejorar las armas y el equipamiento ya es algo que Miyazaki lo planteó de esa manera para que tú lo vayas aprendiendo mediante la exploración. De la misma manera que vos, el mundo abierto, vas reconociéndolo como explorando, porque no tenés mapa. No es como Elden Ring, que tenés un mapa y que ya ahí no necesitas hacerte un mapa mental de para dónde vas, para dónde fuiste. Este juego es más pequeño, más compacto, por lo tanto tarde o temprano te vas a terminar familiarizando con los rincones, con los pasillos, con las pequeñas ciudades que hay en Dark Souls, porque además es un juego que sí o sí vas a tener que estar pasando por estas zonas, ya sea para farmear o ya sea porque vas abriendo atajos que te van a conectando entre sí, por lo cual se hace un juego ameno de volver a explorar los rincones. Con esto quiere decir que el tutorial de Dark Souls 1 es perfecto para lo que te quiere enseñar, que es defenderte y atacar. Después las mecánicas más avanzadas, como puede ser mejorar armas, armaduras, imbuirlas, vos las podés ir aprendiendo a medida que vas explorando, porque de hecho esas mecánicas que dice Dayo no las necesitas para pasarte el juego, y tampoco las necesitas para volvértelo a pasar. Son mecánicas que vos las podés aprender si querés hacer que el juego sea mucho más sencillo. Bien, por ejemplo, imbuir un arma en un daño elemental es algo que lo puedes hacer, sí. Te puedes pasar el juego sin ella, sí. Te hace más fácil el juego, obviamente, porque hay jefes que son débiles contra, por ejemplo, el daño eléctrico, como son los dragones. Por lo cual, si vos aprendés eso, que además el juego te lo enseña, porque en la cinemática te muestran que Wynn atacó los dragones con magia de eléctrica, y después a lo largo del juego te van diciendo que los milagros eléctricos son ideales para matar lo que serían dragones o bestias de este estilo. Aprendes una mecánica avanzada que te facilita el enfrentar a esos enemigos.
Pero no quiere decir que si no tenés eso no los puedes enfrentar. No, la gran mayoría de los enemigos los puedes matar con el ataque normal. Bien. Por lo cual el juego en los primeros momentos, en los primeros compases del mismo te enseña lo necesario para que vos te puedas desarrollar. Y después vos si querés armarte algo más avanzado, estás libre. El juego te da las herramientas y anda aplicándolas y anda explorando cómo armar cada una de estas herramientas para tu personaje. Continuemos. A primera vista puede parecer que esto es una maniobra barata para echar a la raza inferior de los casuals. ¡Eso! Volver llorando a la Wii. Bueno, acá yo lo único que voy a decir es que Miyazaki desarrolló tanto Demon's Souls como Dark Souls 1 con la idea de plantearte un desafío, porque en esa época estaba cansado de los juegos que te daban todos mascados. Bien. Por lo cual, Dark Souls 1, si bien está pensada para que todo el mundo se lo pueda pasar, está pensado para que vos te lo tomes en serio. No para que vos, apretando 2 o 3 botones, te lo hagas como si fuera un Devil May Cry o como si fuera un Call of Duty o un Battlefield. ¡Neraza! Pero en realidad contribuye a recalcar el cómo este es un juego sobre la exploración y el descubrimiento, pero esta vez llevándolo a otro nivel. El juego crea una dinámica en la que los novatos dependen de los veteranos para poder sobrevivir con más o menos facilidad, y si tenéis amigos pueden ayudaros contándoos lo que han visto. En mi caso no tengo amigos, así que jugué totalmente a ciegas y acabé más traumatizado que un veterano de guerra. Oh, y hablando de amigos, un consejo: jugad enchufados a internet. La campaña y el multijugador están conectados, y los jugadores pueden escribir mensajes indicando peligros, rutas ocultas o simplemente poniendo vista magnífica porque... ¿de qué estaba hablando? Además, si tienes humanidad puedes invocar a un jugador para que te ayude, y eso alivia mucho la carga del juego, porque por suerte el mundo está lleno de machotes capaces de violar a un jefe final de 2 golpes. Sin embargo, esa misma humanidad también atrae a jugadores agresivos, y cualquiera puede invadir vuestro servidor en el momento menos esperado para mostraros un mundo de dolor. Pero nada de eso hace que nos echemos hacia atrás, porque el juego es increíblemente atractivo. El sistema es profundo y equilibrado, y la curva de la dificultad es casi perfecta. Bueno, les quiero comentar, ya estamos llegando al último minuto del video, les quiero comentar rápidamente. Dasho habla sobre el sistema online, que es recomendable si tienen la oportunidad de jugarlo. Yo también lo recomiendo que si tienen la oportunidad de jugar enchufados a internet, conectados a internet, háganlo, porque el juego amplía mucho más la experiencia, porque te da la oportunidad de invocar a gente para que te ayude en tu partida, como también deja la puerta abierta para que te invadan lo que sería otros jugadores en tu partida, y hace que la dificultad del juego se aumente o se aligere dependiendo de si te invaden o si vos invocás. Pero es divertido de cualquiera de los casos, porque le da algo extra. La dificultad del juego, como dice Dasho, es una curva casi perfecta. Yo diría que sí, es casi perfecta, porque hasta más de la mitad del juego vas aprendiendo y los enemigos son acorde a la mayoría de las armas que vas encontrando y del nivel tuyo. Después el juego aumenta de repente la dificultad cuando llegas a Norlondo, pero ya estás en una zona muy avanzada que está pensada para cuando vos ya tenés un personaje medianamente desarrollado. Y bueno, como para resumir y englobar, podríamos decir que en cuanto a la curva de dificultad, como mencionaba yo, ciertamente en Dark Souls 1 creo que es perfecta, salvo cuando llegamos a Norlondo, en donde yo creo que aumenta mucho la dificultad, pero bueno, es porque una cuestión de que es una zona ya, digamos, más avanzada del juego y que depende bastante el nivel en el que vayas. Continuemos. Así que siempre queremos más de esta experiencia. Jugar Dark Souls es como hacer senderismo. Es duro y exige voluntad y esfuerzo, y acabas machacado. Pero cuando mires hacia atrás, ves todo lo que has recorrido y sonríes porque ha merecido la pena. Y entonces un enemigo te mata porque no estabas prestando atención. ¡Es que no habéis aprendido nada! ¡Esto no es Bambi! ¡Aquí la gente muere! ¡Los Reyes Magos no existen! Ok, bueno. Terminó el video ya. Bueno, como para resumir, yo pensé que íbamos a encontrar más cosas en desacuerdo con Dasho, pero realmente la gran mayoría de las cosas que expuso son con las comparto, la gran mayoría. Dark Souls 2 es Dark Souls 1 sí es una experiencia que, bueno, exige bastante por parte del jugador, que en la época en la que salió no había muchos juegos que te exigieran de esa manera, con lo cual era algo muy, muy extraño. Pero te dan mucha satisfacción cuando completas un desafío del calibre de Dark Souls, cuando derrotas a un jefe o cuando superas una zona, por ejemplo la fortaleza de Zen, y salir perdida, o a Norlondo.
Yo creo que esa es una de las magias que tiene el juego. Estamos hablando de un juego que salió en una época en donde la mayoría de los títulos de ese momento, sin ir tan lejos, Skyrim, los Call of Duty, Assassin's Creed incluso, uno podía completarse el juego sin muchas dificultades. Por lo cual el cambio tan drástico que hubo en este título con respecto a sus similares de la época fue algo que llamó demasiado la atención y creo yo que es la magia y la esencia que tienen estos juegos. Bueno, llegamos al final del video, gente. Ciertamente pensé que íbamos a diferir mucho. Yo creo que en los próximos videos de Dayo, en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3, vamos a diferir mucho. Pero bueno, esos serán videos que veremos en caso de que a ustedes les guste estas nuevos videos que intento traer al canal. Si les gustan estos videos, análisis, llamémoslos como ustedes quieran, déjenme en los comentarios si quieren que continúe subiendo algo por el estilo de esta manera, donde vamos a ir viendo diferentes personas que hacen su análisis sobre la saga Soul o sobre temáticas diferentes a la saga, o déjenme también en los comentarios qué otros videos les gustaría que vea y que analice junto a ustedes. Gente, por mi parte es todo. Recuerden que en la descripción van a tener más contenido de la saga Soul, mis otros canales y mis redes sociales. Les mando un saludo, un abrazo fuerte, gente, cuídense y nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego.